detectar por una cuestión tecnológica, no porque se dudara de ella. Su existencia ya se conocía desde principios de siglo, que era la teoría de relatividad. Einstein lo predijo, pero lo que no se dice, y es otra de las grandes, también a grandes hitos que la escuela ha hecho valer, es que el físico matemático, también muy conocido en su especialidad y en su momento, Henri Poincaré, fue uno de los pioneros de la relatividad, incluso el que tiene sus trabajos con la introducción del tiempo como la cuarta dimensión y el espacio-tiempo, y la entidad de espacio-tiempo, e incluso fue el que se planteó el extender la teoría de Newton a las velocidades relativistas, que luego Einstein, que muy brillantemente escribió sus ecuaciones, pero Poincaré fue pionero en plantear el problema, descifrarlo, formularlo en su gran trabajo ya en 1906, y calcular y hablar de la palabra onda gravitacional, que él llamó onda, les ondes gravifiques en francés, ondas gravíficas. Era él que lo introdujo, porque dijo, tanto como las ondas electromagnéticas, que era lo que se conocía en esa época, tiene que haber ondas gravitacionales, y las calculó y dio, están las ecuaciones en los órdenes y el primero que dijo que la velocidad de la luz era la misma en todos los sistemas, en el vacío, y que era una constante universal, 360.000 kilómetros por segundo, que luego eso se midió, pero que la velocidad de la luz, recuerdan que estaba todo el problema del éter y todos los experimentos de Michelson, todas las paradojas que había en esa época, y Poincaré fue el primero. Poincaré fue el primero y no fue reconocido. Y aún ahora eso está, entonces es mucho más fácil para seguir, sin quitar todo lo que hizo Einstein, pero mucho más fácil seguir diciendo para la comunicación y para tomar como hito o como primer hito Einstein, que comenzar a explicar que en realidad fue un otro físico matemático y demás, sin quitar lo que hizo cada uno. Pero es que hay que hacerlo así. Y además que eso es lo apasionante, ¿no es cierto? Y aquí entonces, en esa teoría de Einstein, porque aquí, como saben, Stephen Hawking con los agujeros negros y la teoría de relatividad, Stephen Hawking aquí, que viene en el año 86, viene a este coloquio que era organizado por nosotros y con nuestros temas, donde poníamos, como ahora vamos a ver, en conjunto, dos temas y dos comunidades que eran, en cierta manera, trabajaban completamente separadamente y no querían, digamos, cada una en su dominio, no querían perder dominio ninguna comunidad de ellas, y en donde las pusimos en conjunto con temas que relacionamos, que fueron pioneros, que dieron lugar luego a todo lo que fue la llamada teoría de cuerdas de unificación para los agujeros negros, y del cual yo pude publicar luego, siguiendo en esas líneas, los trabajos que en Physical Review se publicaron 5 años antes de Hawking, ¿no es cierto?, antes que él se retractara y admitiera que lo que él había dicho estaba equivocado, que fue cuando todos los medios le dieron tanta difusión, y los medios aquí y en el mundo, que luego dijeron, una científica argentina lo publicó 5 años antes que Hawking. Aquí es, digamos, en 1986 es en cierta manera un ancestor
de todo lo que presenté antes de la Escuela Challonge en este coloquio, y Stephen Hawking allí, que luego fue una figura y muy extraordinaria en su superación de la enfermedad y el seguir adelante y llevando a la ciencia, y como ejemplo positivo para todas las personas que no podían tener en todas sus facultades físicas, no es cierto, plenas, pero que podían seguir, era un ejemplo también de divulgación científica de alto nivel. Pero bueno, es muy común entonces que fue por todo el mundo, a todos los programas o a todos los coloquios y demás. Lo particular de esto, porque todo lo que estoy contando y todo lo que se caracteriza en la escuela, en esta escuela, o lo que hemos hecho, es que tiene una particularidad que es nuestra, y es una alta originalidad, y es que Stephen Hawking en esta época era cuando no era mediático, ni iba a todos lados así, era cuando estaba en su época de mayor creatividad. Y él viene justamente, y él viene y trae a todo su equipo, aquí los asistentes, su esposa, asistentes de la época, luego cuando todavía y además no hablaba con la computadora. Él hablaba y los asistentes podían reproducir en alta voz lo que él estaba diciendo. Y es porque en el año 1978 y 76 yo había hecho trabajo sobre los agujeros negros ya, y había ido, y mi tesis de Estado en el año 79, y quise, sobre los agujeros negros de Hawking, ir a presentarla a Hawking en Cambridge. Y entonces yo fui a presentarla primero a Hawking, y él me recibió muy interesado, di un seminario en Cambridge. Cuando yo llegué, fui a su escritorio con Gary Gibbons, que era todo este grupo, verdaderos caballeros, y que trabajaban y que lo ayudaban. Cuando yo llegué estaba mi tesis, que yo le había enviado por correo, en esa época no había internet, estaba su tesis en el escritorio, le había interesado mucho, di el seminario, y yo ya en esa época, 1979, planteaba que una parte de la teoría que él estaba afirmando, diciendo, no era así, que él, en el sentido que los agujeros negros perdían toda la información, y a pesar de que estaban emitiendo la información que lleva su nombre, la emisión de Hawking, y yo decía que no era así, que se iba a recuperar toda la información a medida que el agujero negro le iba emitiendo. Lo que pasa que la teoría que él estaba formulando en esa época, que se estaba desarrollando, era incompleta. Y en una teoría que fuese más completa, o en una continuación de eso que lo completara, se iba a poder llegar a recuperar toda la información. Cosa que fue, bueno, para la época yo no tenía los elementos tampoco para demostrar eso, pero luego, con lo de la teoría de cuerdas y demás, fueron los trabajos que vinieron en Physical Review, que fueron antes que Hawking, y que Hawking luego se retractó. Eso, él se retractó públicamente en julio del año 2004, internacionalmente. Aquí están todos los nombres que están en eso. Esto para los archivos es muy importante, porque nombres que están aquí son, digamos, de aquí surgió toda una generación de físicos que están hoy, que son conocidos, pero en distintas capítulos. Lo importante es haber reunido todo eso, o sea, y muchos de esos siguieron en sus capítulos, mientras que nosotros, bueno, seguimos en otros y fuimos juntando los distintos capítulos a distintas comunidades, en esa evolución temática, ¿no es cierto? Por eso esto es, bueno, esto es uno de los coloquios fundacionales
fundacionales, porque el libro, que luego lo publicamos con Héctor, en el año 1986-87, reunía, como yo decía, esos capítulos de la física que llegaban a reunir una teoría que era de teoría de partículas, que la prolongaba, que la completaba de teoría de cuerdas, de unificación, con la cosmología y con la gravedad como hablábamos de esa física cuántica, ¿no es cierto? Y daba también métodos de física matemática que se estaban utilizando en otras partes, que es la física estadística, ¿no es cierto?, de grandes cantidades de partículas o de grandes cantidades de cuerpos, y que grandes números, y que tampoco se habían unido, tampoco se habían utilizado para estos problemas. Y nosotros entonces pudimos hacer esta trilogía, esta trinidad, por así decirlo, y salieron temas, bueno, dieron a generaciones. Luego eso viene también con otras paternidades, se hace conocer de otras maneras, esa génesis donde la autoría, la paternidad o la maternidad de las ideas no se da, porque tal vez aquí o en los hemisferios sur viene más, como yo digo, la información transmitida a través de los meridianos y no de los paralelos. Es más fácil que lleguen informaciones desde el norte hacia el sur que desde Europa hacia aquí, y van llegando informaciones. Y luego es eso de que Internet y todo lo demás que vino, y entonces toman y dejan una parte de la